Las 8:16 de la tarde, hora menos en Canarias. Abrimos nuestro tiempo de tertulia, nuestro comité de dirección. Les recuerdo, otra vez más, que nunca es poco, las formas de contacto para comunicarse con este programa. La más rápida, si tienen el teléfono, el smartphone a mano, el WhatsApp, apunten el número, se lo memorizan. El 668 86 24 25, 668 86 24 25. También tienen nuestro usuario de Twitter, @pulsogestiona, nuestro correo electrónico pulsoempresarial @gestionaradio.com, o si quieren entrar en directo pueden hacerlo llamando al 91 309 53 30, 91 309 53 65, para comentar lo que quieran con nuestros contertulios y para preguntar lo que quieran a nuestra invitada de hoy en el comité de dirección. Don Juan Lago, director de investigación y profesor de Constanza Business and Protocol School. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, muy contento. ¿Y eso? Pues porque el 2014 pinta bastante bien, yo soy optimista. ¿Sí? ¿Algún motivo o solamente es puro optimismo? No, que a mí personalmente creo que me va a ir mejor en el 2014. Bien. Pero bueno, si a cada uno personalmente nos va mejor, al final la economía se acaba viendo afectada positivamente. Bien, bueno, nos alegramos por ello, ¿verdad? Don Ignacio Ruiz Jarabo, socio director de Carrillo Ruiz Jarabo Asociados, presidente de la Asociación del Club del Asesor de ADECLA. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Usted es optimista o qué? Vitalmente sí, fiscalmente un poco menos, dado los vientos que corren. Bueno, oiga, vamos a ver, don Ignacio. Usted fue director de la agencia tributaria 3 años, del 98 a 2001. Usted conoce muy bien esa casa. ¿Qué está pasando en la agencia tributaria? Tanto socialista hay, como dice Montoro, que no tiene por qué ser malo, pero oye, Montoro lo ha dicho como si esto fuera el fin del mundo. Pues hago una pequeña incursión por otro tema y contesto enseguida, ¿no? Dentro de 14 días hará que se cumpla el segundo aniversario de una reflexión, deseo, de Su Majestad el Rey, que en su discurso navideño de Nochebuena nos dijo, refiriéndose a su yerno, aunque no lo citó, a su yerno y por tanto de forma implícita a su hija, la justicia ha de ser igual para todos. Bueno, la justicia, como sigue su ritmo, todavía no sabemos si ese deseo real se va a cumplir o no. Ya lo veremos cuando la justicia acabe su trabajo. Pero hay una cosa que ya sabemos: la administración tributaria no es igual para todos. Lamentablemente, malheureusement, que diría un francés, nos ha demostrado los últimos años y especialmente los últimos días que la agencia tributaria trata a sus contribuyentes de modo diferente, según se sea miembro o no de alguna familia concreta y determinada. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque es un incumplimiento de la ley, es un incumplimiento del principio de igualdad, que tiene incluso rango constitucional, y nos sitúa al nivel de la república más bananera que imaginarse pueda. Yo dudo mucho que en la Cuba de Fidel Castro, que en la Venezuela de Chávez o de Maduro, o incluso que en la Bolivia de Evo Morales se atrevieran a hacer desde su administración tributaria lo que ha hecho la nuestra en el famoso caso Urdangarín-Borbón, ¿no? Y yo lo único que puedo decir es que en mi despacho de asesoría fiscal o en la asociación que presido, no hay día, desde hace unos cuantos, que no entre un contribuyente quejoso y preguntando que qué tiene que hacer él para que la agencia tributaria le considere igual que al famoso caso que estamos analizando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está pasando en la agencia tributaria? Aparte de lo que acabo de contar, que ya es bastante, que no es poco, ¿no? Que no es poco. Pues yo voy a romper, en cambio, una lanza por el denostado sistema de la libre designación, que algunos líderes de la oposición y algunos sindicalistas de dentro quieren echar la culpa de lo que está ocurriendo. Vamos a ver, la libre designación no es un sistema para modernizar el funcionamiento de las administraciones. Es decir, no puede haber más administración pública más esclerotizada que aquella en la que tú no solamente tengas que aceptar el carácter vitalicio de la condición de funcionario público, sino que aquel que ocupa un puesto no lo puedas remover hasta que se jubile. Trabaje bien o trabaje mal, trabaje o no trabaje. Incluso casi vaya o no vaya a trabajar. Esto es una locura, eso es una locura. Yo puedo decir que para la sociedad española, para los administrados, sería un drama que desapareciera la libre designación y que se proveyeran los puestos, como dicen la oposición o los sindicalistas de dentro, todos por concurso. Debe haber libre designación. Es más, yo apuesto claramente, y lo he dicho y lo he publicado en mi libro, por que se generalice y aumente más la provisión de puestos de designación como forma de exigir al funcionario que se gane día a día el mantenimiento en su puesto. Ahora bien, el correlato de que exista, y ojalá que aumentara el número de funcionarios que ocupan puestos por designación, es que se utilice con moderación y con inteligencia. Justo lo que no se ha hecho en la agencia tributaria en los últimos tiempos, ¿no? A mí, francamente, yo no lo hice nunca cuando fui, ni director de la agencia tributaria, ni en ningún otro puesto que estuve. Lo de llegar y cambiar a todo el equipo me parece una insensatez.
y sobre todo una demostración de falta de capacidad y de confianza propia de quien lo hace en su capacidad para dirigir equipos, para integrar gente de equipos anteriores a él con la gente que él quiere integrar en ese equipo. Pero pregunto desde la ignorancia, si se cambian por algo, se cambiarán el día 1 o el día 2 o el día 3, no el año 2, ¿no? Así debiera ser, ¿no? Así debiera ser, pero en todo caso insisto que lo grave es la intensidad de los cambios, ¿no? Y hace sospechar quien no se ve capaz de dirigir a aquel que no le debe el puesto de trabajo. Insisto que él mismo se está haciendo manifestación pública de forma implícita de su falta de confianza en su capacidad de dirigir, de liderar y de integrar equipos, ¿no? El resultado final, pues está muy claro. Yo he perdido, y conmigo, mis clientes, y yo creo que la sociedad española, mucha nivel de confianza en la institución de la Administración Tributaria, en nuestra agencia tributaria. Y eso es ciertamente peligroso, porque es verdad que la fiscalidad es una obligación y la tributación es una obligación, pero como toda obligación debe cumplirse consciente de que está bien ejercida y está bien exigida. Y si se piensa, y además en este caso con fundamento, que no es así, que no todos somos tratados iguales, pues mal vamos. Seguiremos informando, que dijo aquel, le seguiré preguntando a ver qué pasa, porque yo me temo mucho que esto no ha terminado. Y 30 segundos, Luis Jones, el director general de Inspección, que has dimitido voluntariamente por discrepancias con el director general, es un profesional como la copa de un pino, es un magnífico inspector de Hacienda, con una capacidad técnica excelente, con una capacidad de dirigir magnífica. El actual director general de la agencia tributaria es también inspector de Hacienda. No da puntadas en hilo, don Ignacio Ruiz Jarabo. Bueno, que nosotros a los que queremos mucho y confiamos mucho en ellos es a los emprendedores. Pilar Andrade, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, estoy aquí entre el optimismo de Juan Lago y la preocupación por la presión fiscal. Y bueno, pues por un lado esperando que haya muchas micros que hacen la macro de gente que quiere empezar con optimismo y buscando oportunidades como esos jóvenes empresarios y emprendedores y no esperando que nadie venga a resolverles nada, ¿no? Ya después de tantos años de difícil contexto, por no llamarle una vez más crisis, y confiada en que hay mucha más confianza, los proyectos son más sólidos, que nos llegan de los jóvenes emprendedores y yo creo que eso de verdad va a hacer cumplir las previsiones de que mejore nuestra economía. A pesar de que el crédito sigue cerrado, tengo que siempre tener esa coletilla, ya tengo ganas de perderla de mi vocabulario. No hay, parece, ya me aburre decirlo, pero es cierto, no hay liquidez, no llega el crédito como debería para esos proyectos estupendos. Hay muchos muy buenos que sí consiguen inversores en modalidades de inversores privados, pero de verdad el crédito no fluye con normalidad. Bueno, que estamos a punto de cerrar este 2013, cumplir también un año desde que Pilar Andrade es presidenta de CEAGE. Ha sido este 2013 por fin el año en el que ha visto la luz esa ley de emprendedores. ¿Qué balance pueden hacer los jóvenes empresarios, Pilar, de este año? ¿Qué nota le pondría? Bueno, pues la ley de emprendedores hemos conseguido que salga adelante, ya eso merece un suficiente, ¿no? Un eje vertebrador, decimos. Hay muchas cosas que tienen que seguir cambiando para que España sea la meca de los emprendedores o del emprendimiento. Todavía no somos capaces de dar a conocer la plataforma que permite crear una empresa en 3 días. Todavía las referencias a nuestra posición en creación de empresas son muy malas. País número 47, 21 días en crear una empresa. Todavía tenemos que hacer mucho trabajo. Hace unos días nos reuníamos con la secretaria de Estado para Empleo, le pedíamos que de verdad se definiesen los conceptos de la joven empresa, que se premiase la contratación, de verdad no lo vemos, que cuando los jóvenes, o no jóvenes, cualquier emprendedor se adapte a la tarifa plana, que es uno de los grandes logros de esa ley de emprendedores, que los primeros 6 meses, nosotros pedimos 2 años, pero bueno, 6 meses fue un inicio, ¿no? Tan duros como es el empezar un negocio, tengan una tarifa plana, no la pierdan cuando contraten a un trabajador. Esperamos que esas reformas lleguen el próximo año. Ya digo, la ley de emprendedores es para nosotros un eje vertebrador de medidas que deben continuar, que deben seguir cumpliendo con las necesidades de los jóvenes empresarios de nuestro país, pero el emprendimiento no debe ser una puerta de salida, lo he dicho muchas veces, ¿no? Ni debe tener el cartel de emergencia. El emprendimiento hacia un país pyme, que es lo que somos, ¿no? Ese es el camino. Un país pyme que colabore con la economía, que contribuya en el PIB. Pyme, y cuando digo pyme es de 20, de 30 y de 40 trabajadores, claro que sí,
que permita que volvamos a resultados importantes y que contribuyamos en empleo, sin ninguna duda. Bueno, pues Juan, Ignacio, hay muchas cosas de las que hablar, que preguntarle a Pilar Andrade, así es que el tema que quieran preguntar o proponer es todo suyo. Pues yo muy brevemente, primero, agradecer a Pilar y a toda su asociación su propia existencia y su dedicación al tema. Yo creo que España está necesitada de eso, ¿no? De fortalecimiento de instituciones sociales ajenas a lo que es el Estado, ¿no? Mala la sociedad en la que el Estado es todo y la sociedad nada, y por tanto bienvenido esfuerzos como el que hacéis, y si además está especialmente dirigido al mundo del emprendimiento, pues doblemente bienvenido. Entonces, muchas enhorabuena gracias. Y agradecimiento, ¿no? Y luego una pregunta, ¿no? Seguramente, ¿en qué medida buena parte de los proyectos de estos jóvenes que están madurando ahora y que has hecho referencia a ellos anteriormente, en qué medida son realmente porque los jóvenes que lo hacen creen y quieren ser empresarios, tienen vocación de empresarios? ¿Y en qué otra medida son simplemente como un recurso, último recurso ante la imposibilidad de encontrar un hueco en el mercado de trabajo, ¿no? Es decir, ¿en qué medida no es la búsqueda del autoempleo frente al empleo por cuenta ajena, que es imposible? En momentos anteriores a la crisis, desde luego el emprendimiento venía por vocación. Nosotros defendemos que para ser emprendedor hay que tener una vocación, porque es una forma de vida, ya se ha convertido en una forma de vida. El emprendedor, todos conocemos a alguno, o emprendedor empresario, ¿no? Está entregado a su proyecto, a su idea, vive permanentemente sus horas y su descanso, está imaginando cómo crecer, siempre está buscando, siempre está pendiente de lo que ocurre en su entorno para mejorar su proyecto. Y esta vocación es la que no se debe perder. Nosotros decimos que muchas de las personas que han emprendido por necesidad, que no encontraban empleo y que al final tienen que echar un paso adelante, lo hacen en un modelo, pues no quieren arriesgar, no quieren contratar, y siempre tiene que haber un poquito de vocación cuando alguien ha dado ese paso adelante, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es poner mecanismos, allanar el camino para que de verdad acaben aprendiendo, formándose, porque todo tiene detrás una carencia, y es la cultura empresarial. Nuestros jóvenes, o los jóvenes, tenemos una carga, y es que en nuestros estudios durante la EGB nadie decía quiero ser empresario. Igual nos hubieran echado de la clase, no sé. Queríamos ser futbolistas todos. Futbolistas, bomberos, enfermeras, médicos, policías, que está genial, ¿no? Pero nadie decía quiero ser empresario. Y esto es lo que nos penaliza, ¿no? La cultura es todo para la empresa. Y ahí es donde debemos trabajar, y donde estamos trabajando. No solo nosotros como organización, que ya veníamos haciéndolo, somos una organización con 55 territoriales de más de 30 años, una confederación, no hemos nacido a la moda de, ni siquiera a la necesidad, que también estaría bien, del emprendimiento. Y lo que sí que hay que trabajar es en la cultura de la empresa, pero como digo, cualquier tipo de emprendimiento va a acabar siendo bienvenido siempre y cuando sea en dirección y en búsqueda de consolidación de un país pyme. Sí, bueno, mi pregunta sería, los proyectos que se están presentando, ¿en qué medida están pensados en dirigirse al mercado exterior? Porque la sensación que tengo yo personalmente, bueno, con nuestros alumnos y demás, son bastante pocos los que, o sea, la mayoría España lo dan como perdido, de bueno, si vendemos algo hemos vendido algo, pero están todos continuamente pensando en el mercado exterior. También es cierto que la mayoría de los proyectos que yo personalmente veo, casi todos son modelos online. La mayoría además son de servicio o son de un producto cuya distribución puede externalizarse relativamente sencillo. La venta se hace online y bueno, se puede distribuir a través de cualquier plataforma logística que hay. Pues no, tampoco hay muchas, digamos que hay 5 o 6 a nivel internacional, pero son bastante buenas y además son relativamente competitivas en costes. No sé qué sensación tenéis vosotros, pero yo personalmente la sensación que tengo es que el que está emprendiendo en España o se centra solo en el mercado nacional, o del mercado nacional, le voy a decir directamente, pasa olímpicamente, se está planteando entrar en el mercado europeo vía precio, que yo creo que en eso sí que somos muy buenos, porque la verdad es que creo que somos mejores que los animales y desde luego mucho más baratos prácticamente la mayoría de las cosas que hacemos bien aquí, y se están planteando mucho en meter directamente en mercados grandes latinoamericanos, como puede ser sobre todo en México, Colombia y Perú. Ahora mismo es lo que yo estoy viendo
digamos, el último año. No sé qué sensación tenéis vosotros. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, nosotros decimos que los proyectos de los jóvenes empresarios tienen una visión global, ¿no? Y yo siempre digo algo que parece más fácil de entender, ¿no? Y es que la empresa del joven empresario no tiene departamento internacional, es internacional, ya lleva eso en su ADN, nace así. ¿Por qué? Porque sabe que el mercado nacional está complicado. Cuando hacemos nuestros premios y reconocimientos a jóvenes empresarios, observamos algunas veces atónitos que muchos de nuestros premiados tienen el 90% de su facturación fuera de España ya, y que siguen aquí, lo que es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo también en que exportamos talento y que desde aquí se están haciendo cosas muy interesantes en casi todos los sectores: biodiversidad, ingeniería, biomedicina, y trabajando para países latinoamericanos. A mí me gusta muchísimo cómo los jóvenes saben seleccionar ya el mercado al que van, pero sigue teniendo muchas dificultades crear una empresa de origen internacionalizada. ¿Por qué? Porque los costes no tienen nada que ver. No es tan fácil como parece tener un socio local, como requieren algunos países a los que se dirigen nuestros jóvenes empresarios. Encuentran una falta de experiencia en la implantación del proyecto, y además los costes que conlleva, si estamos hablando de ensamblaje o de incluso fabricación, es complejísimo, porque la deslocalización de esos países a los que se quieren dirigir tiene un coste muy alto, ¿no? Pero sí que, sobre todo en proyectos de Internet, como decías, que tienen una plataforma tecnológica, es fácil y hay pocos negocios. Hasta yo me río a veces porque digo, qué bien, ¿no? Que Jamón Shop, por ejemplo, es un emprendedor que abrió su web para vender jamón, algo que todos consideraríamos de entrada un recurso ya muy utilizado, vender jamón a estas alturas, ¿no? Pero abrió su plataforma web con 5 lenguajes, en multilingüal, pero incluyendo el ruso, y es ahí donde ha encontrado su mercado, ¿no? Y esto ocurre a menudo en los jóvenes empresarios, pero tienen que ser muy decididos. No tiene nada que ver crear una web para vender en España como para venderla en 5 países diferentes, los costes que conlleva, la inversión que requiere. Pero nosotros les animamos a que sea así, de origen internacional. No hay departamento internacional, se es internacional, pero para todo eso volvemos a nuestro problema base, la financiación. Claro, fíjate, hablando de empresa tradicional, hace poco vino una empresaria que había vuelto al campo, 27 años tenía, y ahora hacía aceite y se lo vendía a los chinos y se lo vendía a los rusos, señor Organic. Y yo me alegré mucho, dije, hombre, pues algo que no sea también Internet, ¿no? Hombre, que también me alegro que se emprendan en Internet, que está muy bien. Pero oye, cosas también de toda la vida, tradicionales. Sí, señor. Don Ignacio. En absoluto, sin minusvalorar lo que va a poder representar la ley de emprendedores, porque mayores o menores los avances que tiene, avances son, y bienvenidos sean, ¿no? Pero dado que la fiscalidad es un factor en España limitativo para la actividad empresarial, ¿no? y a veces incluso abortador de dicha actividad, es una batalla perdida intentar conseguir un estatuto fiscal para el emprendedor. Es decir, un estatus que durante los primeros años de desarrollo de su primera experiencia empresarial le conceda un trato que favorezca el desarrollo de su idea. Pues para esto no lo damos por perdido, ¿eh? Nosotros Bien. Somos perseverantes y somos jóvenes y tenemos todavía mucha energía y no nos agotarán. Precisamente les comentaba pues que en las últimas semanas habíamos tenido una reunión para definir un estatuto de la joven empresa. ¿Qué debe de tener un estatuto de la joven empresa? Primero, definir el concepto, ya no solo porque la genere un joven empresario, sino una empresa que acaba de nacer. Hay que apoyarla con todos los medios posibles. Hay que apoyarla cuando quiere abordar una nueva línea de negocio, cuando quiere de verdad consolidarse en esa internacionalización, cuando necesita una inversión que pueda abordar un nuevo mercado o un nuevo producto o mejorar su servicio en la innovación, y eso pasa por la fiscalidad, y por eso nos dirigimos sobre todo al Ministerio de Trabajo para pedir un estatuto de la joven empresa. Para nosotros una joven empresa es una empresa incluso de entre 10 y 15 años, porque es en ese momento en el que de verdad es vital que no haya una pérdida, porque ahora se están creando muchísimo, se habla de hasta 60.000 puestos gracias a jóvenes emprendedores gracias a la tarifa plana. Pero vamos a ver, ¿qué va a ocurrir con esas empresas cuando a partir de los 24 meses ya se pierda la fiscalidad, el apoyo de los business angels, las deducciones por reinversión, la reducción en el impuesto de sociedades? La fiscalidad es vital para todo.
de hecho nuestros titulares eran menor presión fiscal, no tenemos un sistema progresivo que ayude a la empresa a ir avanzando en toda esa vida hasta que se consolide y no se quede como un eslabón perdido cuando pasa de los 24 meses a los 15 años, que es cuando de verdad puede generar tanto empleo, como decía antes, como riqueza en un país, ¿no? Y ahí tiene muchísima importancia la progresividad en la fiscalidad, el premiar que las plantillas crezcan o se mantengan en los años siguientes vía bonificaciones en la seguridad social de los trabajadores, pero la empresa llega a partir de los primeros meses, ahora mismo con la ley de emprendedores, ahí se queda y podemos entrar en un bucle de creación y de desaparición de empresas permanente que no nos solucione nada y que dentro de 4 o 5 años digamos, bueno, pero si creamos una ley, ¿y por qué no ha funcionado? Y es porque se queda ese eslabón perdido para nosotros. Crédito, que decía Pilar, que siempre va con la coletilla que no hay crédito. Señor Lago, que usted es el que sabe mucho de esto, al crédito no sabemos que no está. La pregunta es si se le espera y para cuándo. Esto lo he comentado con Ignacio 1000 veces. El problema que tiene España, a mí la prima de riesgo me preocupaba. En el verano pasado, cuando estábamos a punto de pedir la hora, que bueno, no hemos sido rescatados, pero nos han dado una ayudita de 100.000 millones de euros, que a mí si me la dieran a nivel particular también estaría contento. Es más, yo con 100.000 euros, sin los millones, también estaría contento. Entonces, bueno, yo creo que el problema que tiene la economía española es el déficit público, que hay que financiarlo, y se financia vía deuda pública. Entonces, nos estamos acercando hacia el peligrosísimo 100%, que esto es una opinión personal mía, es el punto de no retorno. Porque llega un punto en el que tu economía se convierte en una yonki del crédito y estás continuamente teniendo que emitir deuda para que me refiero la economía, la parte pública, no la parte privada, para que la parte pública siga manteniéndose. De hecho, el otro día estaban comentando en una discusión en internet si China iba a sobrepasar a Estados Unidos antes en cuanto a tamaño de la economía y demás, y hubo un internauta que a mí me encantó el apunte que hizo, que fue muy sencillo. Esto es muy fácil. Quien está financiando a Estados Unidos es China, ¿no? Sí, punto. No hay más. O sea, se acabó. La relación de deuda pública respecto al PIB en Estados Unidos es por encima del 120%. ¿Quién financia ese 120%? Los chinos. Pues se acabó. O sea, el problema es que la relación que tienen ya esas dos economías es tan bestial que el día en que China gripe, que ocurrirá seguramente, esto lo hemos dicho más de una vez aquí, es perspectiva personal mía, en el tercer o cuarto trimestre de 2017, pues los americanos se lo van a pasar bien. Tiene porque fecha y todo. Sí, porque el segundo trimestre Brasil va a petar, y yo calculo que como mucho aguantará 4 meses más China. Eso sí, dirán en un inglés perfecto que son economías que no están relacionadas y no hay ningún tipo de burbuja. Eso estoy convencido. Y el problema que tiene España es eso, que lo que ocurre es que la parte privada que más está financiando la emisión de deuda pública es el sector financiero español. Entonces, que yo os digo una cosa, si yo estuviera en un banco, es que daría lo mismo. Vamos a ver, a mí me están financiando el 1%, ¿no? Y puedo comprar al 3%. ¿A qué riesgo tiene esto? 0. Vale. A ver, no estoy sacando... Frente a eso me viene un emprendedor y me dice, oiga, mire, entonces me cuenta una película de que va a montar una historia online y va a vender en República Dominicana tal. Digo, oye, me ha encantado. Y mira la lagrimita como me está cayendo. Es espectacular. Prefiero deuda pública, claro. Pero, señor claro, Lago. Es que mañana voy a hablar con lo que ocurre es que mañana, si tengo un problema, voy a negociar con el Banco Central y tengo mucho más poder de negociación si digo que soy uno de los principales financiadores del Estado que si soy uno de los principales financiadores de las pymes. Conclusión, el Estado está expulsando a los emprendedores del acceso al crédito. Hoy por hoy sí. Simplemente porque lo está monopolizando. ¿Saben lo que me dicen los emprendedores? A veces me dicen, diles que fabriquen más, que le den a la maquinita, que compren papel, ¿no? Y que fabriquen muchos más, ¿no? Ya no podemos hacerlo. En España no tenemos capacidad de hacer eso ya. Eso no sé, habrá que comentar a Draghi. Lo bueno es que es italiano, lo digo siempre. Yo todos los días digo, gracias Dios mío, porque el presidente del Banco Central Europeo... No sea alemán, ¿no? Sí, bueno, y además es italiano, con lo cual ya es perfecto. Si fuera griego sería todavía mejor, pero bueno, aunque sea italiano yo estoy contento. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que decía Ignacio, es que además lo hemos comentado aquí muchísimas veces, hay que reducir el déficit público ya, hay que reducir, o sea, cada vez que sale una noticia, además es como súper buena noticia, hemos emitido deuda a un tipo de interés más bajo, y vamos a ver, el problema es que hemos emitido deuda. Claro. ¿Por qué estamos emitiendo deuda? O sea, ¿para qué se está utilizando esa deuda? Y en mi modesta opinión se está utilizando para financiar gasto corriente. Estructural. Oiga, pues reduzca gasto corriente. Así es. Es que no... Así es.
Pues ¿qué le parece la explicación que da el señor Lago al tema del crédito? Es el problema con el que se encuentran los emprendedores, ¿no, Totalmente Pilar? de acuerdo. Además, los empresarios me dicen, nosotros no podemos reducir más nuestras estructuras, hemos aprendido a ajustar nuestros costes, ya estamos en mínimos, los que hemos sobrevivido lo tenemos todo ajustado, pero vemos cómo observamos cómo efectivamente esas emisiones de deuda siguen diciéndonos que se está pagando el gasto corriente y que la reducción de las administraciones y de nuestros órganos que soportan toda esta sociedad del bienestar no se reducen y no se ajustan a los ingresos. Y tan simple, ellos lo ven tan simple como la economía de una empresa o de una familia, ¿no? Ingresos menos gastos. Y seguimos en esa guerra, pero la verdad es que la realidad es que cuando necesitan dinero para seguir creciendo en ese proyecto que decía, el dinero es caro. No pueden acceder a él por falta de avales. También la solución, decíamos que muchos de los recursos que se están destinando en la administración para los emprendedores deberían canalizarse para dar avales. No estoy hablando de subvenciones, nosotros estamos en detrimento absoluto de la subvención, de dar dinero. Nosotros queremos que nos den uno y devolver uno. Pero sí que es cierto que ante el cierre o negatividad de la banca a confiar en nuestros proyectos, porque se nos ha denunciado a los empresarios, la banca dice muchas veces, es que no son solventes los proyectos que nos llegan, como que no son solventes. ¿Por qué los están comprando en otros países? ¿Por qué nuestros empresarios y nuestros emprendedores venden fuera de nuestras fronteras? Por no ser solventes. También hay que recordar que la mitad de nuestra banca tampoco era solvente. Eso habrá que tenerlo también en cuenta. Hasta que han llegado los alemanes y han dicho, bueno, os vamos a dar 100.000 millones. Es que claro, es que a mí me gustaría, o sea, sinceramente, a mí me dan 25.000 millones en forma de préstamo y luego digo, he pensado mejor meterlo en capital y yo estaría encantado de la vida. Es que estas son cosas que, y además yo he trabajado en un banco y además le tengo un cariño enorme al sector en general, pero es muy gracioso que digan, no, es que lo que presentan no es solvente, y dice, bueno, pues es que usted tampoco, entonces habría que empezar a plantearse por qué le estamos rescatando a usted y a estos señores no. O sea, me gustaría analizar la insolvencia en general de cada proyecto y decidir cuál rescato. Y sin crucificar a la banca, pero esta banca que ahora rechaza los proyectos de los jóvenes empresarios de tu asociación por la supuesta falta de solvencia, es la que ha alimentado hasta límites dramáticos la burbuja inmobiliaria, considerando solventes los créditos hipotecarios a personas que tenían que vivir hasta los 120 años para poder pagar la hipoteca, ¿no? Y eso les parecía solvente, ¿no? Yo creo que, la verdad, la banca española tiene asignaturas pendientes, lo hemos comentado también otras veces y es verdad, ¿no? Y desde luego su apuesta por el empresario español y especialmente por el joven empresario español deja bastante que desear. Yo tengo dos asuntos más para Pilar Andrade. Bueno, uno, porque el otro se lo dejaba a nuestro emprendedor que ha estado con nosotros antes, Yago Muñoz, el fundador de MLV. Le pedía yo que le dejara una pregunta a la presidenta de CEAG y decía, más que pregunta, la preocupación por las ayudas del Estado. Dice que no quiere subvenciones, pero sí que se quejaba un poco de las trabas en las ruedas administrativamente que hay. Eso es un lastre ahora mismo para crear una empresa, para emprender. Así es, antes de la licencia de mercado único, hay emprendedores que me decían, ¿cómo me voy a ir, o empresarios ya con empresa, a vender fuera de España si solamente irme a Navarra, por ejemplo, supone casi exportar, ¿no? Por todos los trámites que tengo que volver a hacer, ¿no? Se estimaba en 15.000 millones los costes de las transacciones entre las empresas españolas. Todo eso hay que eliminarlo. Yo solamente pido a la administración que no pueden hacer empresa porque no son empresa. Los empresarios y los emprendedores quieren estar cerca de la empresa, pero ellos deben allanar el camino, sin ninguna duda. Y la otra cuestión que yo tengo, anda que no hemos hablado a veces de esa ley de emprendedores y hemos hablado con Pilar Andrade sobre lo bien y lo contentos que estábamos con el IVA de caja. Y hace 2 semanas me tocó llamar a Ignacio Ruiz Jarabo para que me contara por qué de la alegría habíamos pasado el problema. ¿Va a ser un problema el IVA de caja, Pilar? Nosotros sí que avisamos desde el principio que era una pequeña concesión trampa que solo duraba como mucho 11 meses, que nadie se llevase a engaño. Desde el primer momento dijimos, vamos a ver si hay que regularizar a final de año. Esto es simplemente una forma de alargar, de conceder, no muy creativa, porque 11 meses para dar liquidez a las empresas y dejarles un poco de margen en la tesorería. Ya lo dijimos desde el principio, lo tuvimos claro, ¿no? Y sobre todo le hemos dicho a nuestros emprendedores, ojo que al final del año tienes que regular, no te lleves a engaño, ¿eh? Y ahí lamentamos que de verdad siga habiendo nosotros una gran decepción cuando vimos que había un nuevo plan de pagos. Decimos, mientras haya planes de pagos no vamos a estar al día y los empresarios seguirán sufriendo con el tema del IVA.
Pues no sé si don Ignacio Juan tiene algo más. No, coincido absolutamente con lo que ha dicho la presidenta. Una gran decepción, ¿no? Y además, por añadir un pequeño tema, bien que hagáis la labor de avisarlo, porque lo malo es aquel que se acoja al sistema sin conocerlo. Y estas cosas ocurren al final, ¿no? El mundo del pequeño empresario le tiene 24 horas al día sobre 24 atareado en su gestión empresarial. En su mundo, y puede efectivamente dejarse llevar por la esperanza de que la hubieran hecho bien desde el gobierno y acogerse a un sistema y luego llevarse... Es que las normas no se publicitan lo suficientemente transparentes, porque nos ha pasado con la tarifa plana de autónomos. Ha habido un grupo de jóvenes empresarios que se han constituido, por supuesto, como autónomo primero y han creado sociedad y les han reclamado las cuotas. Aquí ocurre igual, hay que hacer normas pero con una transparencia total y venimos demandando a la administración. Además, yo fíjate, el tema de IVA de caja es que soy incapaz de, si me permite Rubén y la presidenta, una última reflexión. A ver, si finalmente hay alguien que es moroso, finalmente hay un fallido definitivo, ¿no? Pues lo razonable es que cada palo aguante su vela. Es decir, que el empresario que le vendió se tenga que tragar, perdón por la expresión, el precio del servicio o bien que le prestó o le entregó y finalmente ha sido fallido, y que la agencia tributaria, la hacienda pública, se trague, perdón por la expresión, pero la reitero, la parte que le corresponde, que es la del IVA. Y lo que hay ahora mismo, y va a seguir funcionando con el IVA de caja, es que la morosidad correspondiente al IVA y que debería soportar la hacienda pública, se la cargan también al empresario. Eso es completamente inadmisible, y más aún si sabemos que los medios de cobro que dispone la hacienda pública son mayores que las que dispone un empresario. La hacienda pública puede embargar al deudoso, tiene al los deudor datos, moroso, claro. Puede apremiar, puede embargar, puede subastar sus bienes, y el empresario no tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces es una injusticia tan grande que clama al cielo. Por cierto, y termino ya así, Pilar, que conocíamos y hablando de emprendimiento, noticia que Juan Roig ampliaba su aportación a 4 millones de euros en el proyecto Lanzadera. Buenas noticias, imagino, para el emprendimiento, que empresarios de la talla de Juan Roig apuesten por los jóvenes emprendedores, ¿no? Sí, además visité el proyecto Lanzadera antes de lanzarlo, que suena gracioso. Fueron muy amables de contarme qué estaban haciendo. Habían recibido casi 5.000 proyectos, incluso 300 de ellos fuera de España, muchos de Latinoamérica. Es una muy buena noticia porque es una financiación, no es ningún tipo de donación, apoyan proyectos de todos los sectores. Yo fui a verles para que, sobre todo, dieran a conocer nuestras AGES en toda España a aquellos 4.985 que no iban a entrar en el proyecto, que eran casi 5.000 los que habían recibido, para que les ayudáramos a continuar con su proyecto y no se perdiera. Y desde luego todas estas iniciativas... el problema es que la Ley de Emprendedores, por ejemplo, recoge la figura del Business Angels como persona física con unas limitaciones, bueno, pero no se recoge a la empresa ni a ninguna forma jurídica como posible inversor, ¿no? Y pues ahí pues ese es un problema muy gordo, porque, claro, porque en el mundo anglosajón el Business Angel por lo general es un fondo, claro, que está creado ex profeso para financiar startups. Que muchas empresas podemos financiar otros modelos de empresa que complementen nuestra actividad, o que de esta forma podamos abordar nuevas líneas de negocio financiando a esas nuevas sociedades, pero a través de nuestras sociedades. No tenemos por qué hacerlo con un patrimonio propio, ¿no? En fin, seguiremos trabajando para que eso algún día sea una realidad también. Y seguiremos contándolo aquí. Es un placer. Pilar Andrade, muchas presidenta gracias de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de CEAGE. Ha seguido igual de bien y felices fiestas. Gracias, igualmente. 12 minutos 11 para llegar a las 9 de la noche. Un nuevo año es un libro en blanco esperando ser escrito. Imagina que en una de sus páginas se empieza a escribir el año más maravilloso de tu vida. Imagina que este 1 de enero te toca el extra de Año Nuevo de la ONCE. Sí, es un nuevo sorteo. Y es de la ONCE. Más de 1 millón de cupones con premios de hasta 400.000 euros. Y por solo 10 euros. Extra de Año Nuevo de la ONCE. ¿Y tú? ¿Qué escribirías? ONCE. Vendedores ONCE, puntos de venta autorizados y juegos11.es. Servicio de comida a domicilio, organizado por el Ayuntamiento de Getafe y dirigido a personas mayores de 65 años y menores de 65 años con limitaciones en su autonomía funcional. Garantiza una alimentación adecuada y minimiza los riesgos de accidente a través de este servicio municipal atendido por personal especializado. Entrega a domicilio. Más información en el trabajador social de tu barrio o en el Hospitalillo de San José. Teléfono 91 202 79 67. ¡Qué gente! ¡Qué Getafe!
Camino de las 9, de las 8 en Canarias. Seguimos en tertulia con Juan Lago, con Ignacio Ruiz Jarabo, que estamos pendientes del Ecofin, que tenemos allí reunidos a los ministros. Ya son 28 de Economía y Finanzas de la Unión Europea y no sé si hay alguna novedad o no. ¿Qué están haciendo allí? Pues llevan reunidos todo el día para alcanzar un acuerdo sobre un mecanismo responsable de liquidar bancos con problemas y un fondo único para financiar las quiebras. Alemania es la que más trabas pone para llegar a este consenso. El representante germano esperaba lograr reducir las diferencias en una tarde que aventuraba muy larga y de la que no creía que se alcanzara un punto en común. Opinaba así el ministro de Economía, Luis de Guindos, convencido de que se llegará a un acuerdo político. Bueno, España lo que está buscando es fundamentalmente un consenso. Yo lo he comentado siempre, ¿no? Y ese consenso lo que pretende es llegar a un mecanismo único de resolución y a un fondo único de resolución. Puede haber un periodo de transición, pero al final tenemos que tener todos claro cuál es la foto final que queremos, y la que queremos es esa. Y yo creo que sobre eso vamos a alcanzar hoy al menos un acuerdo político, esa es mi opinión. Otra cuestión es que tengamos otra reunión adicional para de alguna forma rematar el acuerdo político que hoy alcancemos. A la larga reunión de hoy se suman varios días de intensos contactos bilaterales y multilaterales. De Guindos avanzaba también que aunque se dé el visto bueno a los mecanismos que se debaten hoy, habrá un periodo de transición. Yo creo que nos vamos acercando a una solución final en la cual lo que se va a plantear es un mecanismo de resolución único y un fondo de resolución único. Yo creo que va a haber un periodo de transición y al final llegaremos a un mecanismo de resolución único. En los últimos minutos sí se ha pronunciado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que ha pedido a la Unión Europea que adapte medidas fáciles y eficaces para crear un mecanismo de resolución bancaria europeo que sea predecible y genere confianza. Pues el señor Lago, el señor Ruiz Jarabo, que sacan en claro de todo esto. Bueno, yo hemos de decir dos cosas. La primera, hace ya bastante tiempo que aprendí que una reunión en la que hay más de 5 personas, por lo general, no es muy eficiente. Punto 1. Pero sacamos de ahí los cumpleaños o no, o cenas familiares. Es que eso no es una reunión, no hay un objetivo claro y no hay que llegar a ningún acuerdo. Estamos todos de acuerdo que hay que pasárselo bien. Claro, es que cuando hay 28 juntos lo que es una fiesta, pero bueno, dejémoslo ahí. Punto 1. Punto 2. Es que los alemanes tienen sus cajas de ahorros hechas papilla y lo quieren solucionar ellos solos. Y os digo una cosa, a mí me parece, si es que pueden hacerlo. O sea, si en esta vida hacemos las cosas por dos motivos. 1, porque queremos, y 2, porque podemos. Entonces los alemanes no van a apoyar esta unión bancaria directamente. Además, Merkel ha ganado las elecciones ya, es que no hace falta, bueno, ya es que ni discutir. Es que no les hace falta, y además es que sus cajas de ahorros yo creo que están peores que las nuestras todavía. Esa es mi opinión personal. Entonces van a presionar todo lo posible para demorar esto en el tiempo sin etie. Y además ya no tienen la presión de los mercados, de la prima de riesgo y demás, porque esto ya está más o menos tranquilo. Así que bueno, sí, la reunión será bastante larga. Yo no sé si llegan a alguna decisión tangible o no. Yo creo que más temprano que tarde tiene que haber una unión bancaria, porque hay una única divisa, hay una divisa común, aunque no hay una política fiscal común, y hay un banco central común. Entonces, la alternativa a no tener una unión bancaria es no tener el euro. Entonces, esa alternativa es tan dramática que los alemanes al final pues darán su brazo a torcer. Pero no lo sé, son gente son tenaces, por decirlo, vamos a decirlo de manera educada. Sí. Entonces, bueno, yo lo veo complicado. Ignacio, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad es que todas las decisiones europeas son complejas por la multitud de interlocutores, como bien decía Juan Lago, y luego porque, claro, están en juego, aparte de que hay multitud de operadores o de agentes intervinientes, están en juego dos elementos que hacen que sea especialmente complicado el acuerdo. Una, los intereses nacionales, intereses puramente económicos, y dos, la lucha de poder. O sea, que al final cada vez que uno hace una propuesta o cada vez que otra persona hace una contrapropuesta, los que la reciben están haciendo cálculos de cuánto gano, cuánto pierdo, si la decisión se ubica en una institución europea o en otra, ¿no? Entonces, claro, aquí Alemania querrá, pues efectivamente, perder lo menos posible, ganar no va a ser fácil que gane, y además tener el mayor control posible de la decisión posterior. Entonces ahí la gran pelea entre que sea la Comisión o el Consejo, Comisión Europea, Consejo Europeo, quien decida finalmente y donde se escriba la última decisión sobre los temas, va a ser fundamental.
Todo esto hace las tres cosas que hemos dicho. El grupo asambleario, ¿no?, que se discute, como dice Juan Lago. El tema de que... La fiesta, no la llamo fiesta. La fiesta. No lo adorne usted, la llamo fiesta. La lucha encarnizada por los intereses estrictamente materiales y la lucha encarnizada por el reparto del poder, pues ojalá lleguen a tiempo al 19 de diciembre, pero vamos a verlo. No les veo muy optimistas. A ver los oyentes que han dicho sobre el Ecofin y sobre otros asuntos. Venga, empezamos por el Ecofin. Anne nos decía, no se pondrán de acuerdo, no veremos una unión bancaria, es de locos. Pedro decía, más de lo mismo, reunión tras reunión sin llegar a ninguna conclusión. Y también nos han dejado sus opiniones respecto a la propuesta del dueño de Mercadona, ya que hoy hemos hablado mucho de emprendimiento. Luis dice, dando 1 millón todavía le quedan muchos millones en la caja y encima querrá que le aplaudamos. Julia decía, en su situación lo hace cualquiera. No implica ningún esfuerzo ni sacrificio, parece más bien una campaña publicitaria. Y Javier apoyaba las palabras de la señora Pilar Andrade, decía que hay que darle a la maquinita del dinero. El problema sigue siendo el crédito. Ay, gracias, Vega. Hasta mañana. Vamos con esas últimas horas. 30 segundos. El otro día en una fiesta de amigos, uno propuso que para que la Unión Europea decida rápido se use el sistema del conclave que se hace para los papas. Sí, señor. Encerrarlos hasta que decidan, y especialmente si hay partido de la Champions. ¿Qué ha dicho Villarmir en una frase? Pues ha dicho que el aumentar la producción por trabajador es clave para elevar el bienestar de la sociedad. Pues con ello nos vamos. Don Ignacio Ruiz Jarabo, don Juan Lago, Judith García, Víctor Hernández, gracias por estar un día más aquí, gracias por estar en el control de sonido. Gracias, don Ignacio, gracias, don Juan. Cuídense mucho, que sigan igual de bien. Hasta el año que viene ya, ¿eh? Que nos vamos. Venga. Hasta mañana, que descansen.